Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Andrina, gracias por esta invitación. El tema económico ha sido privilegiado en los últimos días por la agenda nacional y sobre todo en el marco de lo que ha sido la discusión del presupuesto y endeudamiento para el 2015. Ha habido duras críticas acerca del esquema que ha presentado el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, voceros del gobierno han sido enfáticos en decir que no se va a sacrificar la agenda social. El día de ayer escuchábamos a representantes de la oposición que de alguna manera exigían que el gobierno debía sacrificar el gasto social. Yo quisiera que, en virtud de todos los análisis que usted ha hecho en el marco del presupuesto, que lo hemos escuchado con una vocería muy activa en este sentido, nos dijera si considera necesario sacrificar el gasto público o cuáles deberían ser los privilegios que debería hacer en materia presupuestaria del Estado venezolano. Bueno, lo primero, Andrina, es que la gente cuando oye la palabra presupuesto piensa que es un tema muy difícil y muy complicado, ¿no? De matemáticas y de dinero, pero es muy sencillo. Lo primero que quisiera decirte es que es un tema muy sencillo, que es como el presupuesto de una familia, exactamente igual. Tú si le puedes hacer la radiografía a una familia, puedes saber qué tipo de familia es. Si tú ves el presupuesto de una familia donde el papá se gasta todo el dinero en caballo o en fiesta, tú dices, esa familia está mal, obviamente. Si tú ves una familia donde el papá se gasta el dinero en la educación de los hijos, en la educación de los hijos o en tener algún tipo de cosa para el crecimiento de los hijos, es una familia sana. Igualito pasa con el país. Como tú veas que es el gasto del presupuesto nacional, tú ves las prioridades. Y hay que entender una cosa muy sencilla también. El presupuesto no es el dinero del gobierno, es el dinero de nosotros los venezolanos que el gobierno lo administra. Al final nosotros somos los dueños de ese dinero. Ese es el dinero del pueblo y el gobierno es un administrador del dinero del pueblo, pero no es el dueño del dinero. Entonces el gobierno debería tener una posición de privilegiar, de darle importancia a los gastos del pueblo. Entonces, ahí es donde hay una falla muy grande. O sea, que en ese sentido, la afirmación de que se debe sacrificar en el gasto público, ¿usted no la considera válida? No, para nada. Es decir, yo más bien creo que en Venezuela, como si fuera una familia, el sueldo de la familia se ha reducido porque el precio del petróleo está bajando, pero cuando se baja el sueldo de la familia, lo lógico es que el que se apriete el cinturón sea el gobierno y no que se apriete el cinturón el pueblo. Es decir, al pueblo no lo puede sacrificar por la caída del ingreso, pero estamos viendo que lamentablemente quien está pagando en estos momentos en el presupuesto que se va a hacer para el año que viene es nuestro pueblo. ¿En qué sentido considera usted que se le está poniendo por ejemplo, el déficit que va a haber en los niveles de ingreso con la caída del precio del crudo, se le está poniendo en la balanza el privilegio de que debe pagar este costo el pueblo? Bueno, yo no sé si pudiéramos ver esto acá, pero... Claro que sí, lo pongo aquí como un indicador, fíjate. Lo que está en rojo son las cifras de lo que ha bajado. Por ejemplo, la Administración de Justicia va a tener menos presupuesto, va a tener una caída de menos 28%, la salud menos 33%, la seguridad pública menos 37%, la seguridad social menos 37%, la educación menos 40%, y lo único que sube, que es lo que está en negro, más 86%, es lo que se llama los gastos de la Dirección Superior del Estado, que son los gastos del gobierno. Entonces tú ves como todos los gastos sociales bajan, tienen una caída enorme, pero lo único que sube son los gastos del gobierno. Entonces, o sea, esta tabla comparativa es en función al presupuesto 2014. Exactamente, el presupuesto del año pasado con respecto a este nuevo presupuesto hay una caída en todo el gasto social. Te lo pongo con cosas muy concretas. Por ejemplo, los niños del sistema PAE, del sistema de alimentación infantil de las escuelas. Bueno, lo que está presupuestado hoy para que cada niño coma todos los días es apenas 8 bolos. Tú que eres ama de casa y madre de familia, tú sabes que con 8 bolos no puede comer un niño desayuno y almuerzo. Bueno, lo que está hoy en el presupuesto para el año que viene es apenas 8 bolos para la comida. Otros casos, por ejemplo, la población penitenciaria, lo que está previsto para la comida de los presos, desayuno, almuerzo y cena son 11 bolos.
Y eso no es solamente no es para comprar comida nada más, sino para mantener todo lo que es el gasto administrativo alrededor del tema de la comida. El tema de la seguridad, que es un tema tan sensible para los venezolanos. Hay una violencia enorme, hay una inseguridad enorme. Bueno, el gasto por venezolano en inseguridad son 40 céntimos. Es decir, ni un realito, ¿te acuerdas los realitos que habían antes? Bueno, ni un real por venezolano es lo que se va a gastar en el tema de la seguridad. Pero sin embargo tú ves que gastos de propaganda del gobierno, el gasto de propaganda del gobierno es casi igual a lo que se va a gastar en seguridad. Eso es como si una familia, el papá gastara en caballo lo mismo que está gastando en alimentos para sus hijos. Eso cualquier persona te diría, ese señor no es un buen padre de familia. Lo que se está gastando, por ejemplo, en materia de compra de armamento militar, que no es en la seguridad social de los oficiales, que eso sí es un gasto justo, pero en armamento militar es 5 veces más de lo que se va a gastar en seguridad ciudadana. Entonces ahí es donde tú ves que las prioridades de cómo se está diseñando el gasto de esta gran familia que es Venezuela no tiene como centro, como foco al pueblo venezolano, sino otra agenda de poder, de publicidad, de gastos militares, que no es lo que nuestro pueblo necesita en este momento. En el marco de ese escenario para el 2015, que algunos sectores han definido como un año que va a ser peor que el 2014, esto lo han dicho voceros, por ejemplo, de Conindustria, en cuanto a la activación del aparato productivo y considerando también que va a ser un año electoral, ¿cómo considera usted deben establecerse las prioridades en cuanto a las propuestas que debe plantear la oposición más allá de las críticas? Mira, yo creo que nosotros debemos repetir una y otra vez, mañana, tarde y noche, obsesivamente. Nosotros tenemos que convencer al gobierno, el pueblo entero, que tenemos que ir a un país que produzca en Venezuela lo que hoy compramos afuera. Ese para mí es el gran cambio radical que hay que dar. Un país hecho en Venezuela, donde las medicinas, la comida, la ropa, digamos, todo lo que tiene que ver con los gastos de lo que es el consumo, sean productos venezolanos, con marcas venezolanas, con dinero venezolano. Si no, vamos a tener la inflación. Yo quiero poner un caso muy concreto que lo dijo el propio ministro Iván Gil sobre lo que es el tema de la yaca. La yaca, él dijo que la yaca Mercal... 27 bolívares, ¿no? 27 bolívares la yaca hecha, comprada en Mercal. Bueno, eso significa que la yaca Mercal, comparada con la yaca Mercal del año pasado, subió de 9 bolos a 27 bolos. ¿Qué significa eso? Que el gobierno está admitiendo que hubo una inflación del más del 200% en la yaca. Es decir, la yaca este año está costando 3 veces más que la yaca del año pasado. Y eso no es justo, porque al final la gente no está ganando 3 veces más de lo que está ganando el año pasado. ¿Dónde está el rollo allí? Bueno, el rollo es tener un país que produzca alimentos, que produzca inversión, que produzca empleo, para que la única manera de castigar a la inflación y vencer la inflación es con producción venezolana. Usted menciona la palabra, ¿dónde está el rollo ahí? Ernesto Samper decía que era necesario en nuestro país hacer un pacto social. ¿Usted considera que de cara a las elecciones parlamentarias puede haber un pacto social entre los venezolanos, entre los sectores afectos al gobierno y la oposición? Ojalá. Ojalá, porque realmente si aquí viniera un marciano ahorita, Endrina, y se pone a ver a Venezuela y no conoce nada del país que está viendo, va a decir, mira, así sea un marciano de Júpiter, va a decir, la única solución que tiene este país, que está fracturado, es que como cuando tú tienes un hueso fracturado, hay que tratar de unirlo. Hay que tratar de ponerle un yeso y unirlo. Y la única manera de unirlo es buscando un entendimiento en el país. El entendimiento, por ejemplo, en lo que hablamos ahorita, producir en Venezuela lo que compramos afuera. El entendimiento en que tengamos instituciones donde todos los venezolanos se sientan confiados, reflejados, seguros, que haya ciertas políticas en seguridad o en alimentación que todo el mundo comparta. Pero mientras vivamos en un país con un cortocircuito todo el tiempo, es imposible producir. Más bien el gobierno en la crisis económica debería convocar al sector privado, a los medios de comunicación, a los trabajadores, a hacer un plan de trabajo para salir de la crisis económica, en lugar de estar peleando con los empresarios y con el sector privado. Haciendo referencia a eso que usted señala como un cortocircuito, haciendo un balance general de los planteamientos que hay en el seno de la oposición,
parecieran ser claras 4 vías. Está la vía parlamentaria, que es de alguna forma la propuesta que llevan sectores de la oposición de conquistar el poder a través de los votos y de las elecciones. Claro. La vía de una solución constituyente. También está la vía de buscar el diálogo, como lo ha propiciado el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Y hay otro sector de la oposición que pareciera estar en incertidumbre acerca de cuál es el camino correcto. Entonces, quisiera que usted nos dibujara, a la luz de todo este escenario que ha descrito como un escenario del 2015 difícil en lo económico, electoral, ¿cuál es la salida, cuál es la agenda única y cuál es el patrón de convivencia que existe hoy en el marco de la oposición venezolana? Bueno, fíjate, primero, nosotros en Primero Justicia creemos tanto en el diálogo, como lo ha venido diciendo Henry Falcón, creemos en la necesidad de que el gobierno convoque. Si yo fuera presidente de la República hoy, lo primero que haría es invitar al país entero a ver cómo entre todos resolvemos la crisis y cómo dejamos de lado las diferencias y más bien nos unimos alrededor de las soluciones. Eso es básico, eso es lo que esperarías tú de cualquier líder. Y creo que también, además del diálogo, es importante que nosotros nos pongamos como meta, por el bien del país, no por el bien de la oposición, sino por el bien del país, ganar la Asamblea Nacional. Ganar la Asamblea Nacional significa crear un contrapeso que es sano. Si tú tienes el poder de un solo lado, el poder no tiene control, la corrupción no tiene control, el abuso de poder no tiene control. Nosotros lo que estamos diciendo es, en apenas pocos meses, vamos a ganar la Asamblea Nacional para crear un contrapeso y promover leyes distintas en producción nacional, en creación de empleo, en temas relacionados con la reforma de la justicia, en darle a nuestros viejitos el cesta ticket que merecen para la comida, para las medicinas. De manera que eso para nosotros es un tema fundamental y es la vía que nosotros le hemos propuesto al país. Ganar la Asamblea Nacional, crear un contrapeso, llevar al país a diálogo y que esta Venezuela, que parece un barco a la deriva, comience a tener orden. Nosotros pensamos que la gran palabra sobre la cual tenemos que reunirnos los venezolanos es a tratar de reordenar el país. Hablando acerca de la necesidad de orden y sobre todo una deuda social muy grande que hay con todos los venezolanos en materia de seguridad, hemos visto cómo de la mano de la implementación de la ley Desarme han sucedido eventos con funcionarios del orden público que conmocionan a la opinión nacional. Hemos visto que en la Gran Caracas, en lo que va de año, han perdido la vida más de 100 funcionarios, sí, solamente para despojarlos del arma de la cual ellos hacen uso para hacer su trabajo. Yo quisiera que usted nos hablara, haciendo un balance de lo que ha sido esta ley Desarme y también de las funciones que está ocupando hoy en día Freddy Bernal. Mira, fíjate, la ley Desarme, yo tengo el orgullo de decir que fue una propuesta de Primero Justicia. Y la ley Desarme lo que hay que aplicarla es de manera correcta. ¿Qué significa eso? Que tú puedas tener un control claro de quienes están armados en Venezuela y por el otro lado, un desarme radical de los malandros. Radical. Pero en Venezuela eso no se está haciendo así, sino que en Venezuela el desarme, vemos como hay grupos armados en Venezuela que tienen carta blanca. Yo cuando vi ahorita lo que sucedió en Guárico, donde unas bandas se enfrentaron, 11 muertos por un enfrentamiento de bandas, en el Táchira sucedió algo parecido, vimos ahorita en Guarena cómo atacaron el comando de la policía, es decir, en Aragua igual, ha habido una especie de desbordamiento de la violencia que es intolerable para el país. Es una cuestión que es verdaderamente, que da miedo. Y cuando tú ves que nada más y nada menos en lo que va de año han asesinado a 200 policías y han asesinado a funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales para robarles el arma, y cuando hay aquí una especie de ley de los vaqueros, que cada quien hace lo que da la gana, a nosotros nos parece que eso hay que ponerle orden, lo mismo que hablamos, orden, y ponerle un coto verdaderamente estricto y cerrado al tema de la inseguridad y al tema del desarme. Ojalá que este tema que está avanzando Freddy Bernal, de ver cómo puede ayudar el tema policial, sea algo que ayude y no se quede en palabras, porque el gobierno es experto en lanzar ideas, lanzar comisiones de trabajo, lanzar propuestas, pero todo sigue igual. Nosotros lo que estamos esperando son hechos, no palabras, no discursos, sino hechos, y Venezuela está desesperada con el problema de la violencia del país. Bueno, le damos las gracias a Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Si tuviéramos un titular para esta entrevista sería: Venezuela necesita orden, según Julio Borges. Yo siento que el país siente que las cosas están como a la deriva
y hay una necesidad de reordenar a nuestro país, no solamente en la sociedad, sino en las metas, a dónde quiere ir Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros hoy y bueno, dime.